1. Mi abuelo, que en paz descanse, era arqueólogo. Te voy a contar un secreto de él. Tenía una pequeña colección de piezas, colección que nos pidió que entregáramos al instituto cuando él muriera. Cuando yo era chico, me acuerdo que sus historias me emocionaban demasiado. Además, él tenía una manera impresionante de contarlas. Me es muy fácil traerlo a la mente. A él le gustaba hablar con calma y mientras lo hacía, se quedaba viendo hacia algún punto fijo, como si regresara en la memoria al lugar exacto donde había estado de pie. Sobre una de estas piezas arqueológicas que tenía, existe una de las historias más impresionantes que he escuchado. La tenía en su despacho, en una vitrina con luz amarilla. Era una figura esculpida en piedra verde, como jade o serpentina, tallada con una precisión perturbadora. Representaba una cabeza humana, pero con rasgos difíciles de clasificar. La frente era ancha y recta, el cráneo plano como una tabla y los ojos vacíos, huecos profundos que daban la impresión de seguirte, sin pupilas. No tenía nariz. La abertura de la boca era solo una línea, pero parecía como si estuviera a punto de abrirla. Había algo agresivo en la expresión, como si la figura estuviera atrapada en un gesto de furia contenida. Estuve tratando de hacer que te lo imaginaras y espero haya funcionado. Si no, solamente mira la siguiente imagen. No tenía cuerpo completo, solo era una especie de busto, pero no parecía humano, parecía una imagen extraterrestre. Para que no te confundas, quiero que sepas desde ahorita que la existencia de esta pieza solo sirve como la prueba de que lo que viene a continuación fue 100% cierto. Nos contaba mi abuelo que la encontró en los 90s cuando estaban trabajando en un proyecto cercano a las pirámides de Teotihuacán. En ese entonces no era raro que los arqueólogos trabajaran en zonas habitadas. Todo alrededor de las pirámides hay cosas enterradas. Teotihuacán no solo es las pirámides que todos conocen. Era una ciudad inmensa, extendida por kilómetros. Entonces no es tan difícil encontrar restos, otras estructuras más pequeñas, templos olvidados, huesos, piedras talladas. A veces hasta tumbas completas debajo de casas actuales. Muchas de estas casas se construyeron sin saberlo, encima de estos centros. El hallazgo fue como a 2 kilómetros de la pirámide del Sol, en un terreno baldío que en ese entonces pertenecía a una familia. Una persona que estaba haciendo una zanja para instalar un sistema de riego golpeó piedra, pero no cualquier piedra. Era una losa perfectamente cortada, cubierta de tierra compactada. Al quitarla, se dieron cuenta de que tapaba una entrada, una cavidad subterránea. El equipo llegó a instalarse esa misma semana. Utilizaron módulos blancos de investigación, de esos que parecen un puesto de tianguis, pero este tenía luz fluorescente que zumbaba todo el tiempo. Y por las condiciones de los alrededores se llenaba de polvo en cuanto entraba el viento seco de la zona. En la noche hacía frío, mucho frío. Afuera no había nada más que campo, nopales y las siluetas negras de las pirámides a lo lejos. Mi abuelo decía que sentía que algo observaba, aunque no había nadie.
Eran 3 arqueólogos, mi abuelo Genaro y 2 más. Decía mi abuelo que el instituto mandó un equipo de trabajo tan reducido porque de alguna manera el director malinterpretó el reporte y entendió que se trataba de cualquier hallazgo. Pero no era cualquier cosa, era grande. Una entrada perfectamente sellada a un túnel subterráneo que llevaba a varias cámaras. Mi abuelo nos dijo que cuando vieron lo que tenían enfrente, acordaron entre los 3 subestimar el descubrimiento en el reporte inicial para que los dejaran trabajar solos. Según él, si desde el inicio reportaban la magnitud del hallazgo, iban a mandar a toda esa gente del instituto que ni son arqueólogos y nomás llegan a posar para las cámaras y llevarse el crédito del trabajo de campo. Eso estaba para salir en las noticias, decía. El sitio se hallaba increíblemente bien conservado. La losa que tapaba el acceso había sellado herméticamente la entrada. No se había colado humedad ni tierra. El aire ahí dentro parecía contenido desde hacía siglos. En su tercera noche ahí, decidieron entrar los 3. Existen protocolos muy estrictos para acceder a este tipo de estructuras. Por seguridad y por conservación, la entrada debe hacerse con equipo de respiración asistida, medidores de oxígeno, sensores de gases y registro constante en superficie. El aire encerrado por tanto tiempo puede estar viciado y respirar ahí dentro puede desmayarte o matarte sin darte cuenta. Pero ellos no tenían todo eso. Solo llevaban lámparas de mano, cámaras, una cinta métrica y su experiencia. Ellos entraron como si nada, muy asombrados, mirando para todos lados, documentando con fotografías, eso sí, sin tocar nada. Mi abuelo dijo que lo primero era un túnel largo y que olía a flores secas, muy viejas, como si alguien hubiera llenado todo de ofrendas y luego cerrado el lugar por completo. El aroma estaba suspendido en el aire e impregnado en las piedras. Antes del final del túnel había 6 entradas laterales, tumbas. En cada una encontraron vasijas completas, figuras talladas, inscripciones en piedra y otros objetos cuidadosamente dispuestos. Era evidente que habían enterrado a personas importantes ahí. El tipo de entierro ceremonial que solo se le da a la nobleza o a alguien con poder. Al final del túnel principal, casi pegada al suelo, había una abertura angosta, como de medio metro de alto. Había que arrastrarse para pasar al otro lado. Los 3 se arrastraron. Del otro lado había una plataforma pequeña, de unos 3 metros por 3, y luego vacío. Encendieron sus lámparas y se asomaron. Era un hueco oscuro, perfectamente delimitado, como un cubo excavado. No se veía el fondo. Regresaron por instrumentos, una cuerda, un sensor de profundidad, una linterna con peso. Bajaron el aparato, pero este no tocó fondo. Según el sensor, habían bajado más de 30 metros de cuerda y no había indicio de suelo. Solo aire y oscuridad. El hueco tenía unos 6 metros de ancho, pero enfrente del otro lado se alcanzaba a ver más estructura. Otro acceso, más túnel. Para llegar había que saltar.
Hicieron reporte de las piezas que encontraron. Las catalogaron con cuidado, midieron, fotografiaron, anotaron cada detalle y claro, cada quien escogió una pieza. Porque aunque se escuche feo e ilegal, decían que ellos iban a cuidar mejor de esas piezas que el instituto, donde muchas veces las cosas simplemente se pierden. Durante varios días estuvieron escribiendo notas, armando el expediente, redactando la versión que iban a entregar de forma oficial. Ya solo faltaba eso, entregar la información y recibir la gloria. Pero mi abuelo insistía en que faltaba una cosa, solo una: saber qué había del otro lado del hueco. Eso que se veía apenas del otro lado de los 6 metros de vacío. Ninguno se animaba a saltar, ni a colgarse, ni nada. Prácticamente vivían en ese campamento improvisado. Dormían en catres dentro de los módulos, se turnaban para hacer guardias y cuidar el sitio. Solo una noche mi abuelo pidió un coche prestado y fue a dejar la figura que él había elegido a su casa. No pensaba regresar al sitio hasta el día siguiente. Era tarde, hacía frío y estaba exhausto. Durmió en su cama esa noche por primera vez en días. Soñó que estaba de nuevo dentro del túnel. Todo estaba igual menos una cosa: la figura que se había llevado, la de ojos huecos y labios entreabiertos, estaba frente a él, de pie. Tenía un resplandor extraño, casi líquido, como si se moviera dentro de sí. Y le habló, le dijo cómo pasar del otro lado. Le dijo que al fondo del foso había agua, que si se aventaba caería en un pozo profundo y que el agua amortiguaría la caída. Que adelante, tras salir del pozo, encontraría una escalinata. Mi abuelo se despertó sobresaltado, sudando. Lo que más le sacudía no era el sueño en sí, sino la sensación de certeza que le había quedado, como si de verdad se le hubiera revelado algo importante, como si el túnel se hubiera comunicado con él. Volvió al campamento esa misma mañana y al llegar encontró a uno de sus compañeros esperándolo, afuera del módulo con la cara pálida. Lo había estado buscando toda la madrugada, pero no logró localizarlo. Mi abuelo le preguntó por Ocampo, su otro colega. Eso era justo lo que quería decirle. Ocampo se había levantado durante la madrugada, diciendo que en sueños había recibido la respuesta, que ya sabía cómo cruzar. Mi abuelo se congeló, no pudo decir nada. Había soñado lo mismo, o algo demasiado parecido. El otro le explicó que lo siguió hasta el túnel, que pasaron por la abertura, que Ocampo se paró al filo de la plataforma, dijo unas palabras que no alcanzó a entender, y saltó al vacío. 40, 50 metros, quizá más. Tardó unos segundos, pero se escuchó claramente que su cuerpo golpeó algo sólido. ¿Cayó en agua?, preguntó mi abuelo. No, se oyó el golpe seco, cayó en piedra. Tenemos que sacarlo, dijo el otro. Tenemos que reportarlo. Nos vamos a meter en una bronca enorme. Mi abuelo no supo qué responder, estaba en shock, era domingo, no deberían ni siquiera estar ahí. Se suponía que ese día iban a descansar, pero decidieron no dejar la excavación sola.
Ninguno quiso moverse, y en domingo nadie iba a contestar el teléfono en el instituto. Se fueron a comer, salieron del sitio por un rato, iban nerviosos, sin hablarse. Miraban el piso, los platos, el reloj. Por la tarde se empezó a nublar. Un viento frío recorrió la zona arqueológica. El cielo se puso morado, luego negro. Regresaron a toda prisa al campamento para resguardar las cosas, porque ya se veía venir la tormenta. Y entonces empezó. Primero fueron gotas grandes, lentas, frías. Luego vino el granizo, fuerte, duro, piedras de hielo del tamaño de puños. Cayeron con tanta violencia que rompieron la lona de los módulos, abollaron el toldo del coche, destruyeron las cajas de cartón, apagaron las luces. Tuvieron que cubrirse con lo que pudieron. En segundos, el suelo quedó cubierto de hielo compacto. Cuando terminó, salieron. El aire olía a electricidad. El granizo crujía bajo los pies y el cielo estaba completamente despejado. El sol a lo lejos se veía rojizo y estaba a punto de terminar de meterse. Fue en ese momento cuando lo vieron. La entrada al túnel ya no estaba. La tierra, revuelta por el peso del granizo, había corrido cuesta abajo y cubierto por completo el acceso. Montones de lodo, hielo, ramas arrancadas. El hueco había desaparecido y Ocampo seguía ahí abajo. Se pusieron a excavar con desesperación, no encontraron nada, se movieron unos metros, hicieron otro agujero, nada. Abrieron prácticamente un cráter en el patio de aquel terreno, donde sabían que había estado la entrada al túnel. Pero la entrada nunca apareció. ¿Y ahora qué vamos a decir? Pues lo que dijimos que estábamos haciendo. El otro compañero de mi abuelo entregó su pieza al instituto. Dijo que ese había sido el único hallazgo. Un enterramiento aislado, nada espectacular, nada más. Tuvieron suerte de no haber hablado antes del túnel, de no haber enviado fotos, de haber trabajado todo entre ellos tres. El único que se quedó con algo fue mi abuelo, pero no era cualquier cosa. No solo conservó una pieza arqueológica, conservó la prueba, la confirmación de que el túnel existió, que estuvo ahí, que se abrió una vez. Una vez le dije a mi abuelo que si me llevaba para ver el lugar. Me dijo que sí, me dijo que un día, pero nunca fuimos. Tampoco fuimos a las pirámides con él. Nunca aprovechamos que nos contara todo lo que sabía, caminando por allá, como guía secreto de sus propias memorias. Ya estaba retirado cuando nos platicaba estas historias. Se le iluminaban los ojos, pero también se le bajaba la voz, como si contarlas le gustara y le pesara. Y entonces murió sin que pudiéramos hacer una expedición juntos. Un día, hace como 1 año y medio, llevé a mis hijos, queríamos salir, escogimos Teotihuacán, no por coincidencia. De camino les conté unas historias que alguna vez me había platicado mi abuelo. Ellos iban en el asiento de atrás, comiendo papas, medio distraídos. Yo hablaba más para mí. Llegando allá, caminamos toda la calzada de los muertos, de la pirámide del Sol hasta la de la Luna.
Hacía calor, todo estaba lleno de turistas, pero a medio camino, en uno de esos tramos donde ya no hay vendedores ni ruido, un hombre salió al paso. Parecía vagabundo, me miró fijo. Me llamaba, pero no por mi nombre. Me llamaba Genaro. Se acercó y dijo que me conocía, que si yo era Genaro Rojas. Ese era mi abuelo, le dije. El sujeto se detuvo, me dijo que conocía a mi abuelo, que eran compañeros, que estuvieron juntos en un hallazgo hace muchos años, que él también lo vio, que él también escuchó el llamado, y de un momento a otro, este sujeto se fue. Lo vi desaparecer a la vuelta de un muro de piedra. Se veía perdido, pero no solo en el espacio, se veía fuera de tiempo. No sé si sea correcto imaginar que era Ocampo, que era aquel que saltó al vacío. Sería una coincidencia digna de una película de ciencia ficción, pero es que hay cosas que no se pueden explicar tan fácil. Solo quiero recordarte algo. Teotihuacán guarda muchos secretos y el más grande de todos, el más conocido pero también el más enigmático, es que esa ciudad fue descubierta más de una vez. Una por nosotros y otra mucho antes por una civilización que también la encontró abandonada, cubierta por la tierra y el silencio. Y que hasta hoy nadie sabe quién la construyó, ni para qué. Con 26 años entré a trabajar a esta empresa, una compañía muy conocida de telecomunicaciones. Justo había sido contratado cuando pasó. La subdirección mandó a uno de mis compañeros a un módulo que tenían en Querétaro, en la sierra. Era una instalación que funcionaba como muchas cosas, un pequeño centro técnico autónomo que recolectaba señales de transmisión de radiofrecuencia y las enviaba de vuelta a la red central. Nada muy sofisticado, pero importante. Este tipo de módulos se construyeron en los años 90, en medio de la nada, porque necesitaban estar lejos del ruido electromagnético de la ciudad. Básicamente un cubo de concreto armado como de 6 por 6 metros, con una antena oxidada al lado, un generador solar antiguo en la parte trasera y una pequeña caseta con batería de respaldo. Todo encerrado por una cerca que apenas se sostenía. Mandaron a mi compañero en carro, pero el coche no llegó hasta allá. Lo tuvieron que dejar a media sierra donde terminaba la brecha, y de ahí eran como 4 horas caminando por veredas entre pinos, subiendo y bajando cerros. Había animales, había niebla, a veces incluso deslaves. No era un trayecto fácil. A la gente que acepta este tipo de trabajos les pagan bien. Los que no tienen familia, los que prefieren estar lejos, hasta se pelean por esos proyectos. La empresa paga viáticos, hay compensación de riesgo y si entregas todo bien, te dan puntos para subir de puesto. Pues resulta que esperaban que Gabriel se comunicara máximo al día siguiente, por ahí del mediodía.
Tenía que mandar un correo con los datos, el diagnóstico del módulo y unas fotos como respaldo, pero nunca lo hizo. No contestó el teléfono, no reportó llegada, ni siquiera se conectó a la red satelital de emergencia. Desapareció. Cuando se cumplieron 3 días, mandaron a otro grupo a investigar. Una persona para hacer el trabajo pendiente y otras 3 para buscar a Gabriel. Técnicos y un supervisor. Ya con GPS, teléfonos satelitales y el protocolo de contingencia. Lo que dijeron cuando se pudieron comunicar fue que el lugar se encontraba vacío. El módulo seguía intacto, pero estaba lleno de polvo, tierra arrastrada por el viento, hojas secas metidas hasta el último rincón, telarañas en los marcos de metal, equipos desconectados, con las luces muertas. No había señales de él. No había pisadas recientes, no había rastros de entrada, nada. Ni una botella, ni envoltorios de comida, nada que indicara que alguien hubiera estado ahí, ni ese día, ni el anterior, ni nunca. El compañero nunca llegó. Uno de los de la comisión apenas llegaron y vieron cómo estaba todo, lo reportó de inmediato. Activaron el siguiente paso del protocolo y metieron a las autoridades. Buscaron, rastrearon, peinaron la zona. No apareció. No tenía familia, ¿recuerdas? Nadie fue a levantar la voz por él. Nadie presionó. Pasó lo que pasa con mucha gente en este país. Se esfuman y el mundo sigue. Apenas unos correos internos, unas reuniones breves, un acta levantada por protocolo. A los 6 meses volvió caminando por su propio pie. Toda la dirección, incluso de áreas que ni tenían que ver, bajaron a verlo. Se hizo una bola de gente alrededor de él. Nadie decía nada con claridad, pero todos querían saber lo mismo. ¿Dónde estuviste? ¿Qué te pasó? El director lo mandó a llamar a su oficina. Yo no estuve ahí, pero sé exactamente lo que contó, porque alguien que sí estuvo me lo dijo todo, palabra por palabra. Dijo que se había equivocado, que no supo bien en qué punto del camino se desvió, que entre la niebla, el cansancio y los nervios simplemente perdió la ruta. Aunque eventualmente llegó, solo que no llegó al módulo. Este tipo de instalaciones no eran centros de datos como los que uno se imagina con luces y servidores. Eran más bien estaciones de monitoreo. Lugares en zonas remotas que recolectan señales de radio, de microondas, de pulsos electromagnéticos y las transmiten. Pequeñas cajas técnicas que funcionaban en automático, alimentadas por baterías solares, ocultas a propósito para evitar interferencias. Lo más extraño fue que no le pareció raro haber llegado a una cabaña. Ya había ido antes al módulo y sabía cómo lucía, pero al ver la cabaña pensó que se había remodelado, que algo había cambiado y que eso era lo que había al final del trayecto ahora. Contó que llegó agotado. De camino no se detuvo a descansar ni una sola vez, porque lo único que realmente le daba miedo era que le agarrara la noche en medio del bosque. Tenía una rodilla mala, así que avanzaba lento pero sin parar. Se le hizo de noche justo cuando rodeaba la cabaña, buscando por dónde entrar. A primera vista no tenía puertas visibles, ninguna entrada obvia,
pero entonces, como si algo se activara dentro de él, se acordó, o mejor dicho, un recuerdo falso le vino a la mente, como si ya hubiera estado alguna vez ahí. La puerta está a un lado de la casa, recordó. Una compuerta con unas escaleras que bajan por debajo de la superficie, atraviesan un túnel y te dejan dentro del edificio por unas escaleras interiores. Fue directo y sí, encontró una puerta oculta en la lateral, con una chapa oxidada en donde ninguna de las llaves funcionó. Tuvo suerte, o eso dijo él, de que de pronto alguien desde adentro abriera esa puerta. Había una persona al interior, un tipo que lo recibió como si fuera su primer visitante en años. Le habló con entusiasmo, con una calidez casi desesperada. Mi compañero se sintió desconcertado. Si había alguien ahí, ¿por qué no era él quien mandaba los datos? ¿Por qué no había hecho los reportes que le pidieron a Gabriel? Se lo preguntó, pero el tipo solo titubeó. Dijo algo que no se entendía bien. No respondió realmente. Pero él, con el frío que hacía, con el viento afuera, prefirió no insistir. Al menos ya estaba bajo techo. Tenía calefacción, una cama improvisada, algo caliente. Pensó que al día siguiente se levantaría temprano, buscaría los equipos, que por cierto no estaban por ningún lado, y haría su trabajo. Solo que en esa cabaña nada indicaba que alguna vez hubiera existido una estación de monitoreo. A primera hora del día siguiente, Gabriel volvió a hablar con el sujeto. Se sentaron ante una mesa pequeña junto a una estufa que chisporroteaba. Gabriel, todavía medio adormilado, le hizo la misma pregunta que la noche anterior, pero ahora con más claridad. ¿Por qué no mandas tú la información? El sujeto se le quedó viendo un segundo y respondió con calma que no había manera de comunicarse con nadie. Gabriel se quedó callado. Al principio pensó que se refería a que no había señal o que las antenas estaban caídas, pero la forma en que lo dijo no era técnica, era literal. No hay manera de comunicarse con nadie. Poco a poco, mientras el tipo hablaba de cosas que no tenían sentido, Gabriel empezó a darse cuenta de que algo estaba mal, que tal vez no estaba en el sitio correcto, que esa no era la estación de monitoreo de la compañía. Pero entonces, ¿qué era ese lugar? ¿Cómo se había desviado tanto? ¿Cómo era posible que hubiera llegado a un sitio que no salía en los mapas, que no tenía señal, que ni siquiera parecía formar parte del mundo normal? El hombre le dijo que, en realidad, lo había estado esperando, que lo habían mandado para relevarlo. Gabriel no entendió qué quiso decir con que lo mandaron de relevo. El sujeto no dio más explicaciones, solo le hizo una seña con la mano para que lo siguiera. Lo condujo por un pasillo angosto con paredes de concreto viejo, sin revocar, donde la humedad goteaba por las esquinas. Llegaron a una puerta pesada de metal con un candado abierto colgando. El tipo empujó. Adentro había una habitación circular. Era un cuarto como los de un observatorio astronómico, pero subterráneo. El techo era una bóveda y en el centro había un enorme aparato mecánico cubierto con una lona negra, como si fuera un telescopio o una antena direccional.
A los lados, tableros antiguos, de esos que tienen interruptores físicos, luces pequeñas que parpadean en rojo y verde, y pantallas viejas que mostraban números cambiando constantemente, algunos en caracteres que Gabriel no reconocía. Había ruletas, perillas, cables enredados por el suelo, hojas con anotaciones a mano pegadas con cinta. Un monitor mostraba líneas que se movían como las de un sismógrafo, otro parecía captar frecuencias variables, pero sin identificar su origen. Todo sonaba, un zumbido constante, muy tenue, como el que se oye dentro de un transformador. El hombre le dijo que ese lugar no era exactamente lo que él pensaba. Le dijo que hacía 7 años que había llegado ahí, que en ese entonces, justo al instalarse, él había mandado un mensaje. Gabriel lo miró sin entender. El sujeto se levantó, lo llevó frente a uno de los monitores. Era una pantalla oscura, con una pequeña luz parpadeando justo al centro. Un punto brillante suspendido en el negro absoluto. «Ese es un planeta», dijo el hombre señalándolo con el dedo. «Ahí mandamos el mensaje. Estamos esperando respuesta». Gabriel abrió la boca pero no supo qué decir. No era astrónomo ni ingeniero aeroespacial. Él había venido a revisar una estación de telecomunicaciones, pero poco a poco empezó a entender que, si bien ese lugar no era exactamente lo que él creía, tampoco estaba tan lejos. Sí era una estación, sí recolectaba datos, pero no datos locales, ni meteorológicos, ni de frecuencia. Esto era otra cosa. Un observatorio, pero no de los conocidos, era un centro de investigación. El sujeto le dijo que esperaba la respuesta de vuelta desde aquel lugar, desde ese punto que apenas brillaba en la pantalla. Dijo que había señales débiles, pero cada vez más frecuentes. Gabriel lo miraba con desconfianza, pero después de ver todo el equipo, los tableros, las lecturas, las coordenadas cambiando, los pulsos en gráficos oscilando, ya no estaba tan seguro de que fuera un delirio. Si no hubiera estado justo frente a estos aparatos, lo hubiera tomado por loco. Se quedó ahí, mirando el monitor donde el supuesto planeta latía como una estrella en miniatura. Fue entonces que escuchó a lo lejos que una puerta se cerraba. Se levantó, caminó hacia la parte de vivienda. El sujeto ya no estaba. Gabriel recorrió la cocina, el pasillo, abrió las puertas. Nada, nadie. Bajó las escaleras que lo llevaban al túnel, lo atravesó, subió por las escaleras exteriores, intentó abrir la puerta por donde había entrado, pero ahora estaba cerrada. Se había trabado, o más bien alguien la había cerrado por fuera. Recordó o creyó recordar que cuando él llegó, aquel hombre había dejado una piedra atascando la puerta para que no se cerrara sola. Estaba casi seguro de eso. Se lo tomó demasiado en serio, pensó. Eso de que yo era el relevo, porque no había otra salida. En ese momento, Gabriel entendió que no era que no supiera cómo salir, era que no había manera de salir. Gabriel contó que todo el tiempo que estuvo desaparecido lo pasó ahí, encerrado en ese centro, con los equipos funcionando, las luces titilando y sin una sola forma de comunicarse con el exterior.
Intentó todo lo que sabía, redirigió frecuencias, probó conexiones cruzadas, levantó antenas auxiliares, nada. El sistema era cerrado y solo podía abrirse desde afuera. No era una celda, era un encierro técnico, pero encierro al fin. Exploró cada rincón de las instalaciones. En una de las piezas subterráneas encontró una puerta de metal oxidado. Pensó que era una cámara de agua o un cuarto de respaldo. La abrió con esfuerzo. Adentro había una especie de pileta, una alberca cuadrada, profunda, con bordes revestidos en cerámica opaca y tubos oxidados que entraban por las paredes. Estaba llena de agua hasta el tope, agua estancada, densa, con un tono verdoso y espeso. La primera vez que bajó, Gabriel dijo que juraba haber visto algo moverse adentro. Pensó que eran peces, no lo dudó, parecía lógico. Tal vez parte del sistema ecológico del lugar, algo experimental, aislado. Y los alimentó. Durante semanas, posiblemente meses, bajó con trozos de carne en bolsas selladas, carne enlatada, en conserva, a veces comida preparada. Cortaba trozos y los lanzaba al agua. Nunca vio nada con claridad, la superficie apenas vibraba, pero siempre que dejaba comida, al día siguiente ya no estaba. Se convenció de que era su responsabilidad mantener con vida a lo que fuera que habitaba ahí. Al menos eso le daba propósito. No eran instrucciones directas, pero lo sintió como un deber, como si algo dentro de él supiera que debía hacerlo. Mientras tanto, vivía con lo que encontraba en la bodega. Estaba bien abastecida, conservas, arroz, alimentos militares sellados al vacío con caducidad para 2040. Incluso tamales y pozole en lata. Todo etiquetado, nada vencido. Con el paso de los días, dejó de saber qué era noche y qué era día. Allá abajo todo era luz artificial y zumbidos de aparatos. Solo dormía cuando el cuerpo lo pedía. Una noche, eso supone él porque estaba dormido, lo despertó un sonido. Gritos venían del sótano donde estaban los peces. Bajó en pijama con una linterna. La puerta estaba abierta, entró y se encontró con una escena horrible. El agua se había ido, no sabía por dónde ni cómo. El nivel bajó hasta desaparecer por completo, como si alguien hubiera drenado la pileta. El cuarto olía a metal, humedad y carne podrida. Por primera vez pudo verlos, solo que no eran peces. Tenían forma de cangrejo o escorpión, con pinzas y múltiples patas, pero en vez de caparazón, sus cuerpos parecían cargados con restos humanos. Torsos, brazos, incluso cabezas, colgaban como si fueran parte de su evolución. No caminaban, se deslizaban con un sonido húmedo y blando. Algunas partes parecían moverse por sí solas, como si lo que Gabriel viera no fuera el cuerpo de la criatura, sino lo que habían devorado y ahora arrastraban dentro de sí. Gabriel dijo que no lo pensó mucho. Fue por unas botellas con químicos que tenía bien localizadas desde hacía semanas, por si algún día la desesperación le ganaba.
por si, como decía él, optaba por la salida fácil. La única salida en realidad. Eran líquidos corrosivos, había leído las etiquetas, sabía lo que decían. Llenó 2 cubetas, volvió al sótano y se acercó a la pileta. Las criaturas, las que aún se movían, intentaban escalar las paredes. Reptaban, golpeaban con las extremidades, buscando la humedad que ya no existía. Gabriel se paró al borde y vació el contenido sin dudar. Las vio cambiar de color, volverse rojizas, después grises. Algunas reventaban con un sonido que él describió como una mezcla entre un globo explotando y algo respirando por última vez. Se quedó ahí viéndolas morir, o algo parecido a morir. Dijo que a veces soñaba que alguien finalmente llegaba a buscarlo. Uno de sus compañeros, tal vez, que tocaba la puerta, que él respondía, que le decía: «Pasa, ven a ver lo que tengo en el sótano». Y entonces, mientras el otro bajaba, él salía y lo dejaba encerrado para siempre. Porque nunca pensó en que se escaparan los dos y que nadie quedara atrapado. A veces, en sus peores días, soñaba otras cosas. Soñaba que entraba a la pileta como los peces y que se daba un baño con los mismos químicos, que su carne se disolvía y que algo más verdadero nacía de él. Porque, como dijo antes, esa era la única salida. A menos que una noche o un día o una tarde, ya no sabía, sonó algo en la consola. Una alerta en la pantalla donde estaba el punto brillante. Decía que el mensaje por fin había llegado. No era texto claro, eran números, filas interminables de dígitos y patrones extraños, pero unos minutos después, en la impresora apareció una hoja. La hoja de clave era el código para traducir el mensaje, y lo que decía era simple: «Estamos en camino». Cuando Gabriel volvió y por fin lo entrevistaron en la dirección, eso fue lo primero que le preguntaron: ¿quiénes son ellos? Gabriel los miró en silencio y luego señaló hacia una ventana. «No sé», dijo, «pero vienen de allá», y apuntó hacia el cielo. Por un momento todos los que estaban ahí vieron lo mismo: un punto brillante en el firmamento. Solo que ese punto rápidamente desapareció. Regresé de la escuela a las 2. Los viernes las clases terminaban temprano. Era casi ley que, saliendo de la facultad, nos fuéramos a tomar algo al bar que estaba casi enfrente de la escuela. Ese día no. Estábamos en finales y mis amigos no tuvieron clase. Me fui directo a mi casa, me tiré en la cama a ver la televisión, cuando de pronto me llegó un mensaje de texto. Era Beto. Su hermano tenía fiesta en casa de su novia en Cuernavaca y preguntaba si quería ir. Beto tenía carro y se llevó a todos mis amigos. Yo me fui en camión. Cuando llegué, la carne ya estaba en la parrilla y las cervezas heladas. Comimos, tomamos, nos metimos a la alberca. El clima estaba perfecto, como siempre en esa ciudad que parece vivir en primavera. Empezó a anochecer y la fiesta apenas arrancaba.
Había amigos de Beto, de su hermano, amigas de la novia, primos, colados. Éramos como 25 personas. Algunos estaban dentro de la casa, otros en la alberca, unos en camastros con los pies mojados y vasos de plástico en la mano. Varias veces fuimos a abastecernos de botana y chelas. Había música, risas, luces cálidas, el aire con olor a cloro y a carne asada. Como a las 3 de la mañana quedábamos 9. El resto se había ido a dormir o andaba en plan privado por algún cuarto. Nada raro, todo normal. Los que quedábamos nos acomodamos alrededor de una fogata en el patio. Había sillas de jardín, una hielera abierta y una bocina todavía sonando con música. Durante el día hacía calor, pero en la noche se vino un frío seco, de esos que hacen que uno se acerque más al fuego sin darse cuenta. Y claro, tema obligado para la hora y para una fogata. Historias de terror, de fantasmas, de brujas, de cosas que según esto le pasaron al primo de un amigo. Las caras se iluminaban a ratos por las llamas y a ratos por la pantalla del celular de alguien buscando una foto para probar su cuento. Estábamos en esas cuando noté algo raro. Ya no había música. No se apagó de golpe, más bien creo que se fue desvaneciendo, por eso nadie lo notó al principio. La persona que estaba contando su historia, algo sobre una casa donde se aparecía una niña, seguía hablando, pero entonces vi algo extraño. Esa persona estaba quieta, petrificada. Su voz salía, pero su cuerpo no se movía. Ni su boca, ni sus ojos. Los demás estaban igual, en pausa. Su voz empezó a apagarse lentamente, como si se fuera perdiendo en una frecuencia que ya no podíamos seguir. Hasta que se hizo un silencio completo. La fogata también estaba fija, las llamas no parpadeaban, parecía una lámpara, una imagen. Y en el silencio vino una vibración, como un zumbido que parecía venir de todas partes, pero sobre todo de arriba. Levanté la cabeza y supe que había algo encima de nosotros. Fue en ese momento que los vi. Pequeños puntos de luz. Al principio pensé que eran luciérnagas, pero no. Eran esferas del tamaño de balines. Resplandecían suavemente con el reflejo de las luces de la casa y del fuego. Bajaban como si fueran parte de una red invisible, acomodándose sobre todas las cosas. Se posaron sobre las superficies, las caras inmóviles de mis amigos, las botellas, la mesa, el agua. Se posaron sobre todas las cosas, como si el mundo estuviera siendo cubierto con una servilleta invisible. Las esferas empezaron a cambiar, de ese resplandor blanco suave pasaron a ser pequeñas luces rojas. Parpadearon una vez, todas al mismo tiempo, como si hubieran recibido una señal. Y luego comenzaron a subir. Subieron en línea recta, despacio, como si fueran parte de un molde que se estaba retirando de nosotros, como si hubieran registrado cada detalle y ya no necesitaran estar ahí. Allá arriba, a pocos metros, desaparecieron. Y entonces, en un parpadeo, como en esas películas viejas que tienen un corte abrupto mal editado,
Todos los que estaban alrededor de la fogata se fueron. De pronto ya no estaban. No vi que se levantaran, no vi que corrieran, nada, solo desaparecieron, como si el rollo de la película se hubiera cortado mal. Me miré las manos y no las vi. Quise levantarme y no pude. Me di cuenta de que estaba consciente, pero no tenía cuerpo. Era mi percepción, era yo, pero no estaba yo. Era como si alguien hubiera borrado el cuerpo y dejado solo la cámara. Una cámara flotante con pensamientos, miedo y la sensación brutal de no estar en el mundo. Fue entonces que vino un zumbido más fuerte. Primero muy bajo, casi como un eco dentro del oído. Luego subió y subió más. Pasó de molesto a insoportable. Sentía que me iba a reventar el cráneo. De pronto, estábamos todos en el agua, en la alberca, pataleando, manoteando, como si nos hubieran arrojado de golpe. Aunque no estaba muy honda, el pánico nos hizo comportarnos como si estuviéramos ahogándonos. Salimos como pudimos, uno por uno, tropezando, escupiendo agua, temblando. Daniela era la única que no dejaba de toser. Nos quedamos tirados por todos lados, sobre toallas mojadas, sillas de jardín volcadas y el concreto frío. Estuvimos así sin decir nada como por 5 minutos, cada quien tratando de entender, respirar, no desmayarse. No escuchábamos bien, teníamos los oídos tapados, sentíamos presión en la cabeza, la vista rara y una sensación clavada en el pecho como si estuviéramos regresando de algún lugar lejano, aunque no completamente. No pudimos explicarlo, pero cuando empezamos a hablar, a todos les había pasado algo parecido. Todos habían visto lo mismo, que los demás se congelaban, que la música se iba, que unas esferas nos cubrían como una malla. Todos menos Daniela. Ella fue la única que dijo algo distinto. Pero esto pasó porque Daniela no estaba en el círculo. Ella se había levantado justo antes a buscar una cajetilla de cigarros en la mesa de botanas. Dijo que en ese momento, en la oscuridad, entre las luces bajas del jardín, se topó de frente con un sujeto. No caminaba, no corría, solo estaba ahí, asomado detrás de un árbol del jardín, como si hubiera estado observando desde antes. Era muy flaco, flaco hasta lo imposible, con extremidades largas y sin músculos aparentes. Los brazos le colgaban de forma antinatural, como si no tuvieran peso. Su piel era de un tono gris pálido, casi blanco, sin textura visible, como plastificada. Pero lo peor eran los ojos, 2 óvalos negros, profundos, sin reflejo, sin movimiento, sin párpados. No tenían vida, pero tampoco eran inertes, eran absorbentes. La cabeza era alargada, sin rasgos faciales más que los ojos y una ligera hendidura donde estaría la boca. No tenía ropa, tampoco parecía necesitarla. Y lo más desconcertante era que, aunque estaba claramente a la vista, su silueta parecía desvanecerse si uno parpadeaba, como si no siempre estuviera en el mismo plano que nosotros. Daniela se quedó paralizada.
Sintió que el tiempo se estiraba y que el jardín se hacía más grande y más vacío. Lo último que recuerda Daniela es que aquella figura levantó un brazo lentamente, como si el aire fuera espeso, y la señaló directamente al pecho. Después de eso, ya estaba en la alberca con nosotros. La fogata estaba apagada, no había humo, no había brasas, ni ese calor que queda cuando apenas se extingue. Nada, como si se hubiera apagado días atrás, o más bien como si nunca hubiera estado prendida. Entramos a la casa y no había nadie. Ni música, ni voces, ni pasos. Las luces estaban encendidas, había vasos sobre las mesas, comida mordida, toallas mojadas, todo como lo habíamos dejado, pero las personas no estaban, ni dormidos, ni encerrados, nada. Todos se habían ido, o todos se desaparecieron como nosotros, y aún no regresaban. Esos momentos fueron de tensión, de confusión total. Nadie decía mucho, pero las miradas estaban perdidas, como si cada quien estuviera haciéndose las mismas preguntas en su cabeza, sin encontrar con quién compartirlas. No podíamos ponernos de acuerdo para entender qué había pasado. Algunos pensaban que nos habíamos desmayado, otros creían que fue un tipo de alucinación colectiva. Nadie quería decirlo en voz alta, pero algo nos decía que habíamos estado fuera. Nuestros teléfonos estaban muertos, los de todos, ninguno encendía. De hecho, pensamos que se habían descompuesto, pero no. Cuando los conectamos después, todos estaban simplemente sin batería, como si los hubieran dejado encendidos durante días sin que nadie los tocara. Cuando al fin los encendimos, vimos las llamadas perdidas. A mí me habían llamado 43 veces, a los demás algo parecido, papás, amigos, mensajes preguntando dónde estábamos, por qué no contestábamos, si habíamos llegado bien. Daniela fue la primera en notarlo. No era sábado, era lunes. Habíamos desaparecido por más de 48 horas. Y no teníamos ni una sola pista de qué pasó con ese tiempo. Para nosotros habían sido minutos. Los que estaban con nosotros pero dentro de la casa pensaron que simplemente nos fuimos sin avisar, que algo nos pasó, que nos enojamos o que nos fuimos de locos. Nunca nos vieron salir, nunca nos vieron en la alberca, nos desaparecimos así nada más, dejándolo todo, solo llevándonos lo que traíamos puesto. Daniela no dejaba de toser, tenía la voz cortada, como si algo se le atorara en la garganta. Entonces lo escupió. Un balín cayó al suelo haciendo un pequeño ruido metálico. Me acerqué a verlo. Era igual a los que nos habían cubierto aquella noche. Pequeño, brillante, como si tuviera luz propia, pero cuando dejó de rodar, comenzó a hundirse en el suelo. No fue inmediato, era como si la tierra se abriera para tragárselo. Se deslizó hacia abajo sin dejar rastro y en segundos ya no estaba. Nadie dijo nada por un buen rato. Después concluimos lo único que podíamos. Nos llevaron, nos abdujeron, nos sacaron de aquí, nos metieron en algo y luego nos devolvieron, porque todos, sin excepción, tuvimos la misma visión, el mismo recuerdo, el mismo vacío.
Eso fue lo que explicamos en nuestras casas. No teníamos cómo probarlo, no había evidencia, solo los mensajes sin responder, la ropa mojada y nuestras palabras. Estoy seguro de que no a todos nos creyeron. A mí sí, a mis papás los convencí porque durante más o menos 2 semanas, si me acercaba a metales ligeros como una moneda, un clavo, hasta la tapa de una botella, se me pegaban en la piel como si tuviera imán, como si algo dentro de mí emitiera una fuerza. Después todo volvió a la normalidad, o eso quiero creer.